Me gustaría comprender por qué Netanyahu tiene tanta inmunidad y hace lo que le da la gana en Gaza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Mandar al ejército de algún país o de todos los países o de la OTAN a Gaza a pelear contra el ejército israelí? O sea, cuando la gente dice nadie lo detiene, yo pienso, ¿cómo lo detienes? Sí debería haber más sanciones contra Israel, por supuesto, no contra el pueblo de Israel, sino contra el gobierno. Sí debería cerrarse el grifo de las armas, que se está empezando a hacer. Siempre he explicado que Europa reacciona lentamente porque Europa tiene mucho miedo a la culpa que tiene por lo acontecido durante el nazismo, entre 1932 y 1945, 1928 y 1945, lo que va ocurriendo en Alemania y que dejó que ocurriera y que luego ocurre en toda Europa, con grupos nazis que igual persiguen a los judíos en Rumania, que en Hungría, que en Chequia, que en Eslovaquia, que en Polonia. Europa tiene todavía ese sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa le ha dado mucha inmunidad a Israel, sin duda alguna. No estoy justificando lo que ya algún tonto dijo que yo lo justificaba, estoy explicando lo que pasa. Por un lado, se le da esa inmunidad a Israel, a Netanyahu, por la persecución contra los judíos, que además no es solo de la Segunda Guerra Mundial, procede de 2000 años de acusar a los judíos de haber matado a Cristo. ¿Sí? Y es una persecución que no empieza en 1928, sino que es resultado de una persecución histórica durante 2000 años. Dicho eso, esa es una de las razones por las que Europa ha sido lenta en su reacción, y me parece muy mal y estoy completamente en contra. Pero de detenerlo lo veo mucho más difícil. ¿Quién detiene a Putin? La única forma de detener a Putin es dándole armas a Ucrania. Pero a Putin tampoco nadie lo detiene. Y a otros atacantes en otros lugares nadie los detiene, porque nadie lo puede hacer materialmente a menos que intervengas ya in extremis. Y cuando intervienes in extremis vas a ser el malo de la película. Cuando la OTAN interviene en Sarajevo finalmente, después de 4 años de una situación insostenible, con una guerra racista, una guerra de exterminio, una guerra también genocida, donde se buscaba la limpieza étnica de los albano-kosovares musulmanes, y la OTAN entra y bombardea unas semanas y ¡uy! Hasta hoy, ¡qué tragedia! Bombardeó Yugoslavia. Pues sí, pero paró la guerra. Ah, no, pero eso nos da igual. Sí, pero evitó que se matara a más albano-kosovares. No, pero de todos modos, ¡uy! Mala la OTAN, mala por eso. Entonces, ¿cómo detienes a Netanyahu? A mí díganmelo. Igual lo apoyo. Pero yo no veo forma clara de detener a Netanyahu, como no sé, con la presión internacional, la presión diplomática, que apenas está empezando a agarrar vapor por el problema de Europa. En teoría los cascos azules podrían entrar a Gaza. No pueden entrar. Los cascos azules no están para el combate, están para garantizar un alto al fuego. Sin alto al fuego no pueden entrar. Y no van a entrar a pelear contra el ejército israelí. Es que imagínate. Si así fuera, intervendría un montón de países de inmediato. Creas una conflagración mundial. Además, no olvides que Israel también tiene armas nucleares. Creo que sí se puede parar Israel o intentarlo con cierta esperanza de éxito. Si Estados Unidos y Europa no le apoyaran política, económica y armamentísticamente, políticamente están perdiendo, económica y armamentísticamente están perdiendo apoyos Israel poco a poco. Sin embargo, Israel tiene recursos para comprarle las armas a la India y para comprárselas hasta a los países árabes, y se las van a vender. Esa idea. O sea, cuando tú hablas del apoyo europeo armamentístico a Israel, ¿tú crees que le regalan las armas a Israel? Pues te equivocas. Las armas Israel las compra. Y si no las compra con unos, las compra con otros. Está muy bien que España le deje de vender armas a Israel, pero las va a comprar en otro lado. Está muy bien que Europa le deje de comprar armas a Israel. Y seguramente le metería en un problema a Netanyahu no tener armas europeas. Te garantizo que la India, Narendra Modi sería el hombre más feliz del mundo vendiendo todo lo que no le compra Putin a Netanyahu.